Hola. Bien, hoy es 12 de mayo de 2015. Sigamos entonces con la secuencia sobre la reforma al Código de Procedimiento Penal. En esta ocasión me voy a referir a este asunto tratado en la ponencia que se conoce como supresión de audiencia de legalización de actos investigativos. El control previo y el control posterior de carácter judicial frente a algunas actuaciones que adelanta la Fiscalía y dentro de sus actos de investigación. Bien, ahí está el referente constitucional. La Corte Constitucional se pronunció en estas diferentes sentencias, incluso haciendo alusión a la C024 del 94, que es del doctor Alejandro Martínez Caballero, cuando se trató el asunto de la exequibilidad de algunos artículos del decreto 1355 de 1970, que es el Código Nacional de Policía, que posteriormente fue modificado por el decreto 522 del 71. Allí entonces se trató un asunto conocido como de reserva legal, de reserva judicial, y vamos a mirar entonces qué es lo que planteó la ponencia respecto al asunto del control previo y posterior de los actos de investigación, y como viene en la reforma, como viene planteado por este proyecto que fuera presentado por el ministro de Justicia y el fiscal general de la Nación el 16 de abril de este año. Finalmente entonces hacemos las conclusiones. Entonces comienzo de esta manera haciéndome referencia pues a la ponencia. La ponencia de supresión de audiencia de legalización de actos investigativos, según este documento que encontré por internet, está firmado por el señor doctor José Manuel Rojas. La justificación entonces dice, vamos a ver, una de las modificaciones esenciales al sistema de enjuiciamiento penal en Colombia, a partir de la modificación del artículo 250 constitucional, consistió en la división de funciones entre la Fiscalía General de la Nación, organismo al cual se atribuyen labores investigativas esencialmente, y la Judicatura, a la cual se asigna la función de juzgamiento y tutela de los derechos fundamentales. De manera que los miembros del ente acusador, pese a que continúan haciendo parte de la rama judicial, son despojados de funciones jurisdiccionales. Así las cosas, se veda a la Fiscalía General de la Nación la posibilidad de afectar directamente derechos fundamentales y en consecuencia su actuación, siempre que implique una afectación de derechos fundamentales, debe contar con el aval del juez de control de garantías. Exigencia que generó en la práctica problemas relevantes que ostentan incidencia en la eficiencia y eficacia de la investigación y por ende en el establecimiento de la verdad como presupuesto necesario para la realización de la justicia material, así como en la celeridad de los procesos por las siguientes razones. Primero, si bien no se estableció por mandato constitucional o legal que la autorización del juez de garantías estaba sujeta a la realización de audiencia pública con participación de todos los sujetos procesales, en la práctica ello se implantó. De manera que cada acto investigativo está precedido de la realización de una audiencia con la participación de sujetos e intervinientes, en el contexto de la cual se registra un verdadero debate jurídico con el impacto que ello genera en materia de celeridad y eficacia de la investigación. En tanto, las audiencias hoy programadas se demoran aproximadamente 3 meses y en casos complejos de las mismas ascienden a 250 en promedio. Segundo, no obstante se trata de audiencias con un extenso debate jurídico en la mayoría de las oportunidades, la determinación del juez de garantías no ostenta un carácter preclusivo, tal como lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia, en tanto la discusión atinente a la legitimidad, validez y consecuente admisibilidad de los medios de conocimiento tendrán lugares en la audiencia preparatoria.
Tercero, se formalizaron tanto estos términos que en algunos casos se ha llegado al extremo que los jueces exijan al ente acusador descubrir y hacer entrega de material probatorio recopilado en el acto investigativo a la defensa, con lo cual se anticipa el deber de revelar los medios de conocimiento con que cuentan las partes dentro en el debate procesal. Así las cosas, necesario se hace revisar varios aspectos a fin de determinar si en realidad la exigencia atinente a una autorización judicial previa a la realización de actos investigativos que limitan derechos fundamentales supone toda esa ritualidad y formalidad que en la actualidad se exige. Entonces aquí se hace el estudio pues de como está actualmente contemplada la reforma. Diremos lo siguiente, bueno. Bien, yo les quiero significar aquí que es tan importante esta sentencia C024 del año 94 del doctor Alejandro Martínez Caballero, porque en esa providencia que tocó lo referente al tema de la reserva legal y la reserva judicial, de acuerdo pues como se desarrolla constitucionalmente el artículo 28 en el caso de flagrancia y sobre la inviolabilidad del domicilio, pues existe una reserva legal y una reserva judicial, lo que tiene que entonces ser matizado en el entendido de que solamente en el evento en que se violen derechos fundamentales o se van a transgredir derechos fundamentales, es necesario entonces la intervención judicial para evitar entonces ciertos ejercicios arbitrarios por parte de los miembros, por ejemplo en estos casos de la policía judicial. Pero miremos lo siguiente entonces, sigamos con el texto aquí planteado en la ponencia. Permítanme un segundito, entonces vuelvo a retomar el asunto. Se hace referencia acá pues a la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos, la Ley 16 del 72, también el Tratado Internacional del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es la Ley 74 del 68, dos tratados internacionales de derechos humanos que ya tenían su vigencia y habían sido ratificados por el Congreso mediante estas dos leyes, incluso antes de la entrada pues de la Carta Política del año 91. Dice entonces lo siguiente, para continuar con la ponencia, que aquí se me había desconfigurado. Entonces, no obstante, a ver, veníamos aquí en el punto referido pues a la complejidad de estas audiencias. Dice aquí, no obstante se trata de audiencias con un extenso debate jurídico en la mayoría de las oportunidades. La determinación del juez de garantías no ostenta un carácter preclusivo, tal como lo ha reconocido la Corte Suprema, en tanto la discusión atinente a la legitimidad se debe hacer en la audiencia preparatoria. Pero bueno, venía entonces haciendo alusión de que en este documento se hace referencia al estudio de la normativa vigente en materia de protección de derechos fundamentales frente a la actuación de autoridades estatales desde el ordenamiento internacional y constitucional. Por eso les dije ahora las dos leyes de derecho internacional sobre derechos humanos, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y la ley y la Convención Americana. Dice que el derecho internacional de derechos humanos hace referencia pues a la ley 74 del 68 y concretamente en el artículo 17.
que señala el texto que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, en su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. De igual manera está la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos, que señala el artículo 71 lo siguiente. La ley 16 del 72 contempla que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Bueno, tal como está allí entonces el texto de estos dos tratados internacionales, pues ya vamos viendo cómo se hace alusión a una reserva tanto legal como judicial para cuando se trata pues de la intromisión de derechos fundamentales. Por eso existe, de acuerdo a la sentencia C024 del 94, pues existe la reserva, una excepción a esa reserva judicial, cuál es el estado de flagrancia de delito, y también hacía alusión a la detención preventiva administrativa, que se consagra pues en el artículo 28 en su inciso segundo, cuando hace alusión pues de que la persona capturada en detención preventiva debe ser puesta inmediatamente ante la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas para que se le resuelva su situación. Entonces, ante esa no injerencia de otras en ejercicios arbitrarios, se va dando pues entonces una regla general en la que no se pueden pisotear derechos fundamentales, y para ello entonces, cuando se trata de esas eventualidades, pues tiene que existir una reserva de tipo judicial. La autorización judicial en actos de investigación a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Aquí cito entonces la sentencia C822 y la del año 2005, que esa es una sentencia de la Corte Constitucional que se refiere al capítulo segundo sobre cuándo debe existir un control previo por parte para autorizar esa intromisión de derechos. Porque tal como está el código, la ley 906 actualmente, se contemplan pues en el título segundo, que es de los actos de indagación y de investigación, concretamente existe el capítulo segundo, que dice que aquellas actuaciones que no requieren de autorización judicial previa para su realización. Y en el capítulo tercero sí se hace alusión a las actuaciones que requieren autorización judicial previa para su realización. Ahora bien, entonces, varios son los derretores establecidos por la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia en materia de presupuestos que deben acompañar la realización de actos investigativos que afecten derechos fundamentales. Y entonces se cita aquí en esta ponencia: se fijó como regla general la necesidad que la Fiscalía General de la Nación cuente con autorización judicial previa para la ejecución de actos investigativos que implicaran afectación de derechos fundamentales, en tanto que el control judicial posterior quedó reservado para aquellos eventos excepcionales previstos en el numeral segundo del artículo 250 constitucional. Recordemos que el artículo 250 constitucional, que fue modificado mediante el acto legislativo 03 del 2002, pues le da entrada al sistema penal acusatorio, prácticamente le genera, trata el tema de la Fiscalía General de la Nación, y entonces en ese inciso segundo, en ese numeral segundo, perdón, dice adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo a más tardar dentro de las 36 horas siguientes
al solo efecto de determinar su validez. Esta última parte fue declarada inexequiblemente la sentencia C 1092 del 2003, o sea, al solo efecto de determinar su validez. Y el numeral tercero dice asegurar los elementos materiales probatorios garantizando la cadena de custodia mientras ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello. Y entonces sigue aquí diciendo el texto, previsión que emana del reforzamiento que en el marco del sistema penal con tendencia acusatoria se otorgó al principio de reserva judicial frente a actuaciones que impliquen restricciones a las libertades públicas. Entonces la Fiscalía pues sí tiene unas excepcionales competencias frente a la intromisión de derechos tal como lo está ordenando la Constitución Política, pero tiene que existir un control posterior. Ahora, en consonancia con lo anterior se señaló que la restricción de derechos fundamentales por actuación de agentes estatales está sujeta al cumplimiento de varios presupuestos a saber. Primero, la vigencia del principio de reserva legal en la medida que si bien los estados pueden adelantar actuaciones que supongan la afectación de derechos fundamentales, estas deben aparecer reguladas en la ley. En este caso hablamos de la ley 906 de 2004. Segundo, su procedencia solo se considera legítima cuando sea necesario su ejercicio y no implique una afectación ilegítima a otros derechos. Tercero, si bien se faculta a los estados para que puedan adelantar actuaciones que supongan injerencia en derechos protegidos sin el respaldo necesario de una orden judicial, tal atribución de conformidad con la legislación constitucional interna colombiana supone que como regla general la Fiscalía debe contar con una autorización judicial previa para desplegar actuaciones que supongan una mengua a derechos fundamentales, salvo las excepciones constitucionalmente consagradas que son las citadas allí ahorita en numeral 2 y 3 del artículo 250. Cierto es que la norma constitucional acogió diversas formas de control, previo y posterior, según se destaca en lo normado por los numerales 2 y 3. No obstante, la interpretación que debe acogerse para determinar si es necesaria la autorización judicial previa o someter las resultas del acto investigativo a control posterior debe ser intensamente restrictiva a la hora de determinarse por la segunda opción. Entonces, en consonancia con lo anterior, se señala que para determinar el tipo de control que procede frente a un acto investigativo se debe identificar las reglas que regulan la actuación de la Fiscalía y las que rigen la labor de los jueces de garantías, establecidas en el artículo 250 supra, numerales 2 y 3. Entonces, también se dice, se radica en el juez de garantía la función de ejercer el control judicial sobre actos investigativos que impliquen una mengua a los derechos fundamentales, al punto que se indica que su autorización se erige en un presupuesto indispensable para legitimar las intervenciones en los derechos fundamentales. En conclusión, al haber despojado a los miembros de la Fiscalía las potestades jurisdiccionales, ello supone en la práctica que cualquier actuación desplegada por este organismo que implique restricción de derechos fundamentales deben estar precedida por la vigencia de dos principios basilares, el de reserva legal y el de reserva judicial, entendido este último como la necesidad que se tiene por regla general de contar con la autorización previa expedida por un juez de garantías y excepcionalmente un control posterior en los eventos que constitucionalmente están permitidos. Eso queda claro, ese punto allí. Entonces, primero la Constitución Política pues autoriza en qué eventos el fiscal puede en el numeral segundo, pero tienen un control posterior. Igual, si se van a afectar derechos fundamentales, debe estar precedida de una orden judicial. Lo cierto es que ni el ordenamiento internacional, que sirve como marco de referencia al derecho interno, ni la norma constitucional que condiciona la validez y la legitimidad de la ley, en este caso la 906, exigen que el control previo que culmina con la autorización expedida por un juez de garantías para la realización de actos investigativos que supongan afectación de derechos fundamentales deba estar sujeto a la realización de audiencia con la presencia de todos los intervinientes en el proceso
cuando lo esencial es el aval de un funcionario judicial. Esto es lo importante de este tema. Quizás aquí es donde radica el meollo del asunto. Es decir, que para esas audiencias previas, en las que se van a afectar derechos fundamentales, en las que el juez de garantía va a permitir que se haga el acto investigativo, será necesario que esté la presencia de todos los intervinientes en el proceso, es lo que se pregunta. Cuando lo esencial es el aval o el santo y seña del funcionario judicial. Entonces, autorización judicial se analiza aquí en el derecho comparado. A diferencia de lo que sucede en nuestro país, otros regímenes procesales destacan que la autorización judicial previa puede ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo para tal efecto. Por ejemplo, FAS, por correo, por el correo electrónico, sin perjuicio que se deje la respectiva constancia, y tal es el caso de Chile, que al respecto consagra en su estatuto procedimental penal esta situación. Dice el artículo 9 del Código chileno: toda actuación del procedimiento que privare al imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos de la Constitución asegura o lo restringiere o perturbare requerirá de autorización judicial. En consecuencia, cuando una diligencia de investigación pudiera producir alguno de tales efectos, entonces el fiscal deberá solicitar previamente autorización al juez de garantías. Ahora, tratándose de casos urgentes en que la inmediata autorización u orden judicial sea indispensable para el éxito de la diligencia, podrá ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo al efecto, tales como el teléfono, el fax, el correo electrónico u otro, sin perjuicio de la constancia posterior en el registro correspondiente. Es decir, el funcionario va y realiza la diligencia, pero tiene que dejar constancia en el acta de qué tribunal o qué juzgado de garantía fue el que lo ordenó, cuándo lo ordenó, mediante qué sistema se hizo y qué fue lo que se ordenó. No obstante lo anterior, en caso de una detención se deberá entregar por el funcionario policial que la practica una constancia de aquella, con indicación del tribunal que la expidió, el delito que le sirve de fundamento y de la hora en que se emitió. Bien, entonces la discusión. Había consideración de los problemas prácticos que se han suscitado con ocasión de la obtención de autorización del juez de garantías para la ejecución de actos investigativos y la posterior legalización del procedimiento efectuado, y sus resultados se presentaron las siguientes posturas. En materia del control previo se hacen estas sugerencias. Primero, se propuso por un sector la supresión del control previo frente a los actos investigativos que conlleven una afectación a derechos fundamentales, dejando la discusión atinente a su legitimidad y validez para la preparatoria, momento procesal idóneo para decidir sobre la admisibilidad o la exclusión de los medios de conocimiento postulados por las partes. Propuesta que fue rechazada en razón a que requeriría de una reforma constitucional, claro, toda vez que uno de los basamentos ideológicos de la reforma fue la estricta separación de funciones entre el acusador y el juzgador. De manera tal que al primero se asignó la facultad de ejecutar todos los actos necesarios para el establecimiento de la verdad frente a un suceso delictual, en aras a presentar la acusación correspondiente ante los jueces, despojando al ente investigador de las facultades jurisdiccionales que le asistían en los regímenes anteriores. Era la ley 600 del 2000 y el decreto 2700 del 91. En tanto, los jueces se asignan la tutela debida a los derechos fundamentales, de manera tal que en aquellos eventos en los cuales la Fiscalía requiera ejecutar actos investigativos que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtener autorización respectiva por parte del juez de garantías. De allí la redacción que aparece en el artículo 250 de la Constitución Política. Una segunda propuesta se orientó a dejar incólume el control previo establecido por mandato constitucional, desarrollado por el mandato legal, artículo 250, la ley 906 del 2004, e instaurado por vía jurisprudencial por la Corte Constitucional, teniendo en cuenta pues esta sentencia, incluso esta C822 del 2005, que ahora nos vamos a referir a ella.
Entonces, desarrollado por mandato, con la advertencia que frente a actos investigativos que están exentos de autorización judicial previa por mandato legal, en algunos casos para garantizar la eficacia misma de la actividad investigativa, se debía prescindir de ese presupuesto. Una tercera opción se contrae a establecer la necesidad de control previo frente a todos los actos investigativos que impliquen afectación de derechos fundamentales, a excepción de aquellos eventos en que se ponga en riesgo a la víctima o la investigación. Se acogió fue la segunda propuesta, es decir, lo atinente a dejar vigente el control previo que aparece legal y jurisprudencialmente establecido frente a ciertos actos investigativos. Ahora, frente a las formalidades requeridas para obtener la autorización previa, se dijo lo siguiente: otro tema que se trató fue el atinente a las formalidades que debían rodear la solicitud de autorización al juez de garantías para la realización de actos investigativos que implicaran afectación de derechos fundamentales. Tema frente al cual se adujo que ni la norma constitucional ni la ley 906 de 2004 exigían la realización de audiencia con intervención de todas las partes, de manera que para brindar mayor agilidad, seguridad y eficacia a la investigación se debía instaurar una solicitud de autorización por cualquier medio idóneo, a condición que quedara registro de dicho trámite, por ejemplo escrito, teléfono, fax, correo electrónico, propuesta que fue acogida mayoritariamente. Y sobre el control posterior de los actos investigativos materializados por el ente acusador, se presentaron las posturas siguientes. Primero, la de quienes consideraron necesario deferir la discusión de la validez y legitimidad de los actos investigativos ejecutados por la Fiscalía a iniciativa propia en los casos que por mandato constitucional le asista esa facultad o con autorización del juez de garantías, a la audiencia preparatoria, momento procesalmente establecido para definir los temas relativos a la exclusión o admisibilidad de los medios de conocimiento postulados por las partes. Propuesta que se sustentó en la necesidad de imprimir mayor agilidad y eficacia a la investigación en razón a la demora que en la práctica se registra, no solo en aras a poder obtener no solo el trámite de la audiencia, sino a la realización de la misma, al punto que audiencias de legalización de actos investigativos registran una duración de 4 o más horas, a todo lo cual se agrega la exigencia que la Fiscalía descubra en el contexto de dichas audiencias la información, evidencia física o los hilos obtenidos por el ente acusador, anticipando de esta manera un acto cuya materialización se surte en otros estadios procesales, la audiencia de acusación, el discovery y en la preparatoria por la defensa. Otro sector, por su parte, indicó que estaba de acuerdo con que el control posterior se llevara a efecto en la audiencia preparatoria, a excepción de los eventos consagrados en el numeral segundo del artículo 250, tesis que fue acogida mayoritariamente. Es decir, que frente a ese control posterior de los actos que realiza a mutuo propio el fiscal, de acuerdo a lo autorizado por el 250 constitucional, pues deben tener un control inmediato después de realizados, porque así lo manda la Constitución y hay que respetar la Constitución para dar legalidad entonces a esos procedimientos allí. Ahora vamos a mirar ya la reforma. Propuesta entonces del cambio normativo, y ahí entonces se hizo la propuesta que se plantea de reforma. Sin embargo, pues yo insisto de que de todas maneras estos planteamientos fueron más para la propuesta que se presentó al Congreso de la República antes de esta del 16 de abril del 2015. Al año pasado, tal vez en septiembre, se presentó un proyecto de ley también de reforma del Código de Procedimiento Penal y no obstante, son los mismos planteamientos que se recogen y que yo los veo válidos frente al proyecto que fue presentado ahora por el ministro de Justicia y por el fiscal general de la Nación. Entonces, miremos entonces ahora la parte pertinente en relación pues con la propuesta de reforma que ha planteado
la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. Veamos lo siguiente entonces. Ahí comienza a hacerse la modificación desde el artículo 244. Si usted coge su código de procedimiento penal actual, la ley 906, va a encontrar en este link que le voy a dar acá, puede encontrar el www.ambitojurídico.com. Allí va usted a encontrar este asunto que estamos revisando acá ya, sobre cómo viene la modificación al actual, la 906. Entonces dice el 244, el que se pretende modificar allí. Entonces el artículo 244, esto se refiere en zona al 244, estamos dentro de las actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización, porque las que requieren autorización judicial previa se refieren pues, a los artículos del 246 hasta el artículo 250, que tratan sobre la inspección corporal, que tratan el registro personal, que trata también el tema de la obtención de muestras que involucren al imputado, procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales. Todo esto fue, pues, lo tocó la sentencia C822 del 10 de agosto del 2005, que es la que allí aparece subrayada. Pero entonces aquí en esta propuesta que se ha planteado, tocan el artículo 244, que tiene que ver pues con la búsqueda selectiva y análisis de bases de datos. Entonces habla de una prórroga, el término de la autorización podrá prorrogarse, están en los mismos términos, pero se modifica o le introducen algo. Por ejemplo, sobre la búsqueda selectiva y análisis de bases de datos, el término de la autorización podrá prorrogarse las veces que sea necesario, siempre y cuando la imposibilidad de obtener información no sea imputable a la Fiscalía. No requerirá autorización o control posterior al análisis de la información obtenida legalmente. La Policía Judicial, en desarrollo de actividades investigativas, puede obtener y analizar, esto lo que se agregó aquí, datos registrados en bases mecánicas, magnéticas, etcétera, etcétera, que tengan acceso al público o semi-privado. Cuando se trate de información privada referida al indiciado o imputado, debe mediar autorización del juez de control de garantías. Entonces ahí ya es diferente, es decir, esa no la puede hacer a motu propio los órganos judiciales, de órganos de policía judicial, los investigadores, servidores de policía judicial, a cargo del fiscal. Después se crea un nuevo artículo que es el 244A. Dice: análisis cruzados de bases de datos. La Policía Judicial podrá llevar a cabo la obtención de información mediante el análisis cruzado de bases de datos en desarrollo de su actividad investigativa una vez se haya surtido el proceso de búsqueda referido en el artículo anterior, y como una actividad suplementaria al mismo que no requiere un control posterior de legalidad por parte del juez de control de garantías. Se modifica el 268, facultades del imputado. Ahí le adicionan en la parte final que puede buscar también cualquier otro laboratorio público, privado, nacional o extranjero para su respectivo examen. Se modifica el artículo 275, pero para agregar en el literal I todas las circunstancias y condiciones que explican la comisión de los hechos que son materia de investigación, la reconstrucción del contexto de lo sucedido, los productos de análisis y demás herramientas de investigación criminal, que eso tiene que ver pues ahora con otro medio de conocimiento autónomo que se adiciona al 382, que es la prueba de contexto, análisis de contenido. Pero venga, nos vamos un poco más atrás, porque luego me adelante aquí. Sí,
iba a tocar el 224. Con ese es que arranca, no el 244, me adelanté, pero el 224 dice el plazo de diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento. La orden de registro y allanamiento está en los mismos términos, 30 días, pero lo único que le agregan aquí, lo ajustan a la eliminación de la audiencia de imputación, es la comunicación de la imputación. El 234, examen y devolución de la correspondencia. También se ajusta pues a la eliminación de la audiencia de imputación, entonces se coloca comunicada la imputación. El 236 se refiere a la, dice el artículo 236 modificado por el artículo 53 de la 1453 viene quedando en estos términos. Recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de redes de comunicación. Cuando el fiscal tenga motivos razonablemente fundados de acuerdo con los medios cognitivos previstos en este código para inferir que el indiciado o el imputado ha estado transmitiendo información útil para la investigación que se adelanta durante su navegación por internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes, podrá ordenar la aprehensión de equipos, dispositivos de tecnología de información y las comunicaciones y servidores que pueden haber utilizado y demás medios de almacenamiento físico o virtual. Y dice acá al final en el inciso tercero, la aprehensión de que trata este artículo se limitará exclusivamente al tiempo necesario para la captura de la información en él obtenida, y se adiciona a esto: excepcionalmente, cuando el elemento del cual se obtiene la información sea indispensable para la investigación, se debe conservar en poder de la Fiscalía teniendo en cuenta los respectivos protocolos de cadena de custodia, y esta decisión se adoptará en la audiencia de legalización respectiva. Se modifica el artículo 237, el 241, que es análisis e infiltración de organización criminal. Se modifica también la infiltración, el 242, que es la infiltración de organización criminal y actuación de agentes encubiertos. Aquí entonces se complementa con dos parágrafos. Se protegerá en todo momento la verdadera identidad del agente encubierto. Según parágrafo 2, en los eventos en que se requiere crear una identidad distinta para la realización de la agencia encubierta, la Registraduría Nacional del Estado Civil, las entidades financieras y todas las demás instituciones públicas y privadas le colaborarán a la Fiscalía en esa labor con la debida reserva de información. Parágrafo 3. El testimonio de los agentes encubiertos en la etapa de juicio oral podrá realizarse a través de un agente de contacto, según la reglamentación interna que de esto se realiza por la Fiscalía. La identidad del agente encubierto podrá ser revelada únicamente al juez de conocimiento si se lo solicitare. En la entrega vigilada del 243 también sufre una pequeña variación. La búsqueda selectiva en el análisis de datos, pues ya me referí en el 244 de ella. Bueno, eso es tal vez lo más relevante aquí en relación pues con estos actos de investigación que no requieren pues la solicitud previa del juez de garantías, porque ya vimos acá acabo de mencionar el capítulo 2, que es el 2, que no requieren de autorización judicial previa para su realización, y estas van encajadas es porque primero que todo constitucionalmente están autorizadas a la Fiscalía, pero sí tienen un control posterior. Algunas, otras no lo requerirán de tal magnitud. Ahora aquí queda pendiente por establecer, y estoy buscando, permítame, el asunto de si lo que se habló en esa ponencia anterior, es decir, si se requiere que se vayan las partes a la audiencia ante el juez de control de garantías para que autorice, o si simplemente se puede hacer a través de un medio efectivo como es el correo electrónico, por el fax, por el teléfono, ante la urgencia de esos actos. Y entonces pues la verdad es que no veo aquí en la reforma, no veo en esta reforma ese punto.
No lo veo aquí en la reforma de ese punto. Pienso yo que eso no lo consideró ni el ministro de Justicia actual ni el fiscal general de la Nación. No lo tuvieron en cuenta. De ser así, pues ya lo hubiera encontrado acá en el proyecto de reforma. Luego, entonces, se requiere la orden del juez y para tal debe acudirse a la audiencia las partes. Ahora, aquí hay que recordar una situación en la que esos actos de investigación, los actos de indagación y de investigación, que son diferentes, porque hablemos concretamente de que actos de indagación pues son la etapa previa, es de lo que era la etapa preliminar, lo que llamábamos anteriormente, era la indagación. En esa etapa el nombre de que se lleva es el indiciado. Ya el imputado se hace referencia a quien se le comunica por escrito la calidad de imputado. Y en adelante, cuando se ha presentado el escrito de acusación, pues entonces ya será la calidad de acusado. Son los tres términos que fueron ajustados en la reforma para dar entrada pues al haberse modificado la figura de eliminar esa audiencia de imputación de cargos y es como una comunicación escrita comunicación escrita que le hace el fiscal. Pero entonces vuelvo al punto de que pues sí, se discutió ese asunto de si podía entonces, como en otras legislaciones suramericanas como la de Chile, que se traen a colación para mirar a ver si el funcionario de policía judicial pues simplemente se llamaba o el fiscal pidiendo la autorización judicial y que quedara constancia en un FAS. Parece ser que hasta allá no llega la autorización, y eso tiene cierto revés frente a pues las actuaciones que adelanta la Policía Nacional, Policía Judicial. Ahora pues Policía Judicial se consideran también los asistentes del fiscal y viene modificado en esos términos allí de la Fiscalía. Entonces decimos que Policía Judicial pues hay que andar muy despacio con ese asunto y con mucho cuidado para evitar ciertos ejercicios arbitrarios que se pueden realizar, y entonces ante eso pues hay que andar con mucha cautela. Yo pienso que aquí es importantísimo esta sentencia C024 del 94 sobre la reserva legal y la reserva judicial, insisto yo. Y entonces, si bien es cierto, el artículo 250 constitucional pues sí permite a la Fiscalía para la cuestión de, como está establecido acá, pues en materia de registros, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones. Pero eso tiene entonces unos presupuestos o unas directrices legales en la ley 906, el horario del allanamiento, de cómo se debe hacer el allanamiento, quiénes le deben hacer el allanamiento, en cumplimiento de la orden del fiscal. Todo eso hay que hilar muy delgado, porque muchas veces se cometen ese tipo de arbitrariedades, se les va la mano, y entonces eso da lugar incluso en esas audiencias a que se declare ilegal, y por de Pontera muchas veces esas capturas resultan ilegales, la privación de la libertad. Entonces hay que ser muy cautelosos con eso. Entonces el fiscal tiene sí unas facultades constitucionales en estos eventos, en el numeral segundo estrictamente, y en el numeral tercero, que es sobre asegurar los elementos materiales de prueba para garantizar la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. Y entonces, en caso de requerir medidas adicionales y que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá ordenar la respectiva autorización por parte del juez de función de control de garantías. Lo que sí puedo decir aquí es en relación con la defensa. El artículo 125 sí ha sido modificado de la ley 906, y entonces el artículo 125 de la 906 está dando facultades también a la defensa para que solicite al juez de control de garantías le autorice cuando se trata de intromisión de derechos fundamentales. Si a la par, bajo el principio de igualdad, el fiscal también tiene esa prerrogativa o esa facultad, ¿por qué razón la defensa no lo podría tener? Por eso entonces el artículo es el 125, perdón. Usted me disculpan a veces el lapsus linguis, porque
en estas conferencias pues de pronto digo inciso o confundo con el numeral, etcétera, pero discúlpeme, y de pronto lo mismo de los articulados, es que es difícil manejar y tener una memoria fotográfica al mismo tiempo, pues. Pero el artículo 125 hay el numeral 11 se adiciona. Entonces dice así: el defensor deberá acudir ante el juez de garantías para obtener autorización previa en aquellas actividades investigativas en las que existan afectación de derechos fundamentales de terceros, o cuando sea necesaria esta autorización para facilitar la actividad investigativa a la defensa. De manera pues que allí entonces le dan la oportunidad igual a la defensa para que entonces solicite el juez de control de garantía, porque si el investigador que tengo a mi cargo, si estamos ante la paridad, ese apotema de la igualdad de armas, pues igual tienen que darme las mismas facultades a mí. Entonces yo puedo ir ante el fiscal y al juez de garantías y pedirle que por favor pues me autorice, porque va a haber de pronto alguna de esas actuaciones que se refieren ya a donde sí se requieren autorización. Pues el fiscal tiene unas constitucionales en las que no le solicita orden al juez de control de garantías, pero sí tiene que existir el control posterior. Ahora, lo que quería significar es que si ya después de que se ha comunicado el escrito de imputación, sí hace obligatorio de que se comunique, y la Corte Constitucional lo ha hecho en estas últimas sentencias, que en esos eventos donde ya ha habido una comunicación por escrito de imputación, o antes cuando se llama, pues ahora como está actualmente, que ya se le ha imputado cargos, pues obviamente que a esas audiencias donde va a haber un control posterior de esas actuaciones o actuaciones de indagación o investigación sería ya de la Fiscalía, pues sí tiene que ir entonces a ejercer el derecho de contradicción. Incluso alguna de estas sentencias de la Corte Constitucional incluso había dicho, no, es que no solamente después de que se le comunica había imputación de cargos, sino que también es antes, es decir, si él se da cuenta de que están realizando una investigación, ¿por qué razón no podía entrar entonces a un control y a ejercer el derecho de contradicción? Porque es que aquí, en esas diligencias pristinas, es que entonces se puede ejercer el debate o ejercer el derecho de contradicción sobre la legitimidad. No solamente dejarla, como algunos de la propuesta, decirla, no, dejémoslo solamente para la audiencia preparatoria. Pero es que hay eventos donde, ¿por qué no se puede ejercer ese derecho de contradicción a efectos de que allí, en esa audiencia preliminar, ante el juez de garantías, pues se zanje el asunto de si es legal o si es ilícita y que no pueda dar el paso de entrar al juicio oral y que el filtro sea solamente la audiencia preparatoria? No, eso puede realizarse antes y debe realizarse antes, sino que lo que no se debe convertir pues en un mini juicio ni en un discovery, como dice allí en la ponencia, pues solamente limitarse a ejercer el control de legalidad posterior. Y en algunas son reservadas, pero de control previo, para poder obviamente no entorpecer en la investigación, es lo más lógico. Pero a esa sí no podría decirse, no, pues es que cítese a las partes. No, solamente a aquellas que sean de control posterior, pero entonces reguladas, incluso se hace énfasis creo que en un artículo aquí de la reforma, de que habiéndose notificado ya o comunicado la imputación, debe permitirse, y creo que es en esta vaina en la que acaba de mencionar, si es el banco de datos o el cruce de banco de datos, en la que si ya hay una comunicación escrita de imputación, entonces debe permitirse que se le comunique al abogado para que con el imputado entre a esa audiencia de control posterior y ejerza su derecho a contradicción. Es lo más lógico. Bien, vamos a ver si aquí la encuentro. Como que fue Entonces miren ustedes pues la importancia que tiene este tema. Creo que es uno de los puntos más álgidos. Entonces, reitero que no quedó el asunto de que con la simple solicitud por teléfono, por correo electrónico, entonces van a darle el aval para que el juez la autorice. Eso lo veo muy difícil, y menos aquí en Colombia, donde pues
hay que ser muy cautelosos y la malicia indígena siempre por delante, porque muchas actuaciones rayan en la ilegalidad y quieren hacerlas ver como legales. En muchas ocasiones pasa eso, ¿no? No hay que tapar el sol con un dedo, porque eso no es lo lógico. Entonces, el plazo de si venía aquí, a ver dónde es que está el parágrafo, ¿cierto? Que eso fue que lo 244. Yo pienso que de esta manera pues ya vamos cerrando el tema y vamos concluyendo entonces de que pues existe una reserva judicial y que tiene su referente no solamente en el derecho internacional, sino también en el derecho interno, nuestra constitución política, que es norma de normas, y de igual manera entonces la misma legislación interna, que es la ley 906, que regula pues este asunto de el control previo y el control posterior. Yo pienso que está bien. El análisis que hemos hecho aquí ha sido completo. Lo único que resta de pronto pues es, no encuentro ahí el artículo, pero lo único que quería ya para finalmente cerrar era hacerme alusión a la sentencia C822 del 10 de agosto del 2005. Y entonces cuando tocó el tema de la inspección corporal, se declaró condicionado, pero fijó las siguientes restricciones. Dice: A. La inspección corporal requiere autorización previa del juez de control de garantías, el cual ponderará la solicitud del fiscal o de la policía judicial en circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, para determinar si la medida específica es o no pertinente, y de serlo, si también es idónea, necesaria y proporcionada en las condiciones particulares del caso. Mire que aquí hay unos principios de proporcionalidad, de razonabilidad, de necesidad, de idoneidad. El literal B dice: cuando el imputado invoque circunstancias extraordinarias no tenidas en cuenta al conferir la autorización judicial, para negarse a permitir la inspección corporal se deberá acudir al juez de control de garantías que autorizó la medida, para que éste defina las condiciones bajo las cuales ésta se podrá practicar o la niegue. C. La inspección corporal siempre se realizará en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad y humanidad para el imputado. Cuando se tocó el tema pues, del registro personal del artículo 248, pues también fue declarado condicionalmente exequible, en el entendido que, literal A, salvo el registro incidental a la captura, el registro corporal requiere autorización previa del juez de control de garantías, el cual ponderará la solicitud del fiscal o de la policía judicial en circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, para determinar si la medida específica es o no pertinente, y de serlo, si también es idónea, necesaria y proporcionada a las condiciones particulares del caso. El juez de control de garantía también definirá las condiciones bajo las cuales ésta se podrá practicar en el evento de que la persona sobre la cual recae el registro se niegue a permitir su práctica. Después entonces tocó el tema referente a la obtención de muestras que involucren al imputado, del 249. Estos artículos no han sido modificados, y si también condicionó, primero, la obtención de muestras requiere autorización previa del juez de control de garantías, el cual ponderará la solicitud del fiscal o de la policía judicial en circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, para determinar si la medida específica es o no pertinente, y de serlo, si también es idónea, necesaria y proporcionada en las condiciones particulares del caso. Entonces condiciona que debe ser en condiciones de higiene, de no sé qué. El 250 también sobre el procedimiento en caso de lesiones o víctimas de personas con delitos sexuales, de agresiones sexuales. El C822 también de la 2005 declaró inexequible la expresión para que fije los condicionamientos dentro de los cuales debe efectuarse la inspección, contenida en el inciso segundo. El resto de la norma fue declarada exequible, condicionado a que
La víctima o su representante legal haya dado su consentimiento libre e informado para la práctica de la medida. B. De perseverar la víctima en su negativa, el juez de control de garantías podrá autorizar o negar la medida, y la negativa de la víctima prevalecerá salvo cuando el juez, después de ponderarla si la medida es idónea, necesaria y proporcionada, concluye que el delito investigado reviste extrema gravedad y dicha medida sea la única forma de obtener una evidencia física para la determinación de la responsabilidad penal del procesado o de su inocencia. C. No se podrá practicar la medida en persona adulta víctima de delitos relacionados con la libertad sexual sin su consentimiento informado y libre. Y D. La práctica de reconocimiento entonces se da por condiciones de higiene, confiabilidad, etcétera, etcétera. Hasta allí. Sentencia C822 del 2005. Bueno, entonces para concluir, pues pienso que el tema ha sido abordado de una manera meridiana, clara. Cogimos la ponencia de lo que fue seguramente alguno de los proyectos de reforma, no es justamente este que ha presentado el Ministro de Justicia y el Fiscal General de la Nación, pero creo que los mismos presupuestos han servido para ahora introducir este proyecto, que finalmente entonces se queda claro que sí debe existir un control previo cuando haya intromisión de derechos fundamentales, a excepción de que constitucionalmente le permita al fiscal en los numerales 2 y 3, que si se hace, después también debe hacerse un control posterior, sobre todo lo del artículo 250 en sus numerales segundo y tercero, y que existe siempre la reserva en materia de inviolabilidad del domicilio, en la cuestión de la flagrancia también, de captura en flagrancia, pues siempre son reservas legal y judicial. Nadie puede ser capturado si no existe una orden de autoridad judicial competente, salvo pues lo de como está en la situación de flagrancia de delito y lo que se discutía sobre la famosa detención preventiva administrativa, que es otro asunto que no es ahora del resorte tratarlo, pero existe siempre debe existir reserva legal y la judicial. Entonces, hoy en día es más claro, nuestra codificación procesal penal colombiana es muy clara en este sentido. Pienso yo que fue afortunado que no hubiera entrado ese asunto que dijimos ahora, que no, pues que se requiere, que puede ser, que se necesita el aval del juez, y que entonces que no se instale la audiencia a fin de pedir de manera reservada, sino que se haga a través del teléfono o de un correo electrónico o cualquier otro medio efectivo, y que después entonces cuando se haga la diligencia se deje constancia de eso. No pienso que eso fue lo mejor, que no pudo haber quedado en esta reforma. Siempre debe existir esa audiencia reservada, pero de control, de ordenado por el juez previamente, para entonces hacer esa intromisión de derechos fundamentales, para que entonces se garanticen estos temas que tienen que ver con los derechos fundamentales y no se vean cometan abusos de autoridad en relación con estos temas, y que entonces que entre más claramente a un juicio y que se excluya todo lo que sea prueba ilícita que se considera como violación a los derechos fundamentales. Eso ya lo he explicado aquí. La sentencia, sobre todo la C591 del 2005 de la autora Clara Inés Vargas, trata el tema de la prueba ilícita. Lo que les comenté de la sentencia de unificación 159 es del caso del mitimite, si mal no estoy, pues no recuerdo muy bien, pero entonces el tema de las pruebas ilícitas ya ha sido decantado por violación a derechos fundamentales, y las pruebas ilegales sí tienen que ver con otra situación diferente, que es sobre las reglas de adopción. Ok, dejemos aquí este tema, entonces avancemos en otro temario también importante dentro de esta reforma que se avecina, y ahí vamos complementando. Dale sí, si te gusta, comparte este pensamiento, y te agradezco. Cualquier opinión es bien recibida, con todo respeto. Muchas gracias.